Buenas chicos, bienvenidos a F-Total. La escudería McLaren es una de las más afectadas por la situación que nos está tocando vivir y no hablamos del lado financiero porque todos los grupos van a sufrir en mayor o menor medida, sino en el plano deportivo que junto a Renault son las que menos noticias positivas tienen, o al menos las novedades que se han aceptado, que se han aprobado hasta el momento, no son muy beneficiosas con los plannings que tenían a corto plazo. Sobre todo tendrán que verse retrasados una temporada más al menos, porque McLaren y Renault veían 2021 ese nuevo reglamento técnico como una oportunidad de reiniciar las cosas, de volver a la casilla de salida y poder recortar esa distancia que les habían sacado las escuderías grandes y que era prácticamente imposible de recuperar, aunque hemos visto que McLaren poquito a poco se está acercando. Renault el año pasado sufrió un pequeño palo, pero bueno, poquito a poco parecía que se estaba acercando, al menos McLaren, que estaba en esa senda. Y ahora que se retrase el reglamento técnico de 2021 a 2022, pues no es lo ideal. No es lo ideal porque con un reglamento estable es mucho más complicado recortar esa distancia. Y si ya le sumamos los problemas financieros, que no se sabe cómo va a ser ni siquiera el calendario de este año, ni los ingresos, congelamiento de ciertas partes, hacer que se compliquen las cosas para recortar esa distancia hasta que tengamos ese cambio en la temporada 2022. Y esto le afecta de sobremanera a Renault, porque es la que más ve ese reglamento técnico como la gran oportunidad que tienen ellos, pero también a McLaren, y además a McLaren se le une que iba a cambiar de motor, o sea, iba a tener el reinicio completo, iba a volver con su socio de antaño, McLaren Mercedes. Ya hemos comentado que se le va a permitir hacer los cambios que necesiten porque el chasis va a estar congelado el año que viene, entonces le van a dejar hacer los cambios que necesiten, que sean estrictamente necesarios para poder meter ahí ese motor Mercedes y que funcione bien, pero tal vez no sean los cambios que ellos habrían hecho en una libertad más grande. Así que son problemillas que se le van acumulando a McLaren. Y además esto también que es muy importante, McLaren lleva utilizando el túnel de viento de Toyota en Colonia desde hace ya unos cuantos años. Y Andreas Seidel lo primero que hizo al llegar es mandar a construir un nuevo túnel de viento porque lo veía estrictamente necesario para volver a estar ahí arriba. No pueden estar luchando con equipos como Ferrari, como Mercedes, como Red Bull, si no tienen su propio túnel de viento. Y eso se anunció la temporada pasada. Era un proyecto de 2 años vista, en 2 años iba a estar construido, así que se supone que a mediados de 2021 iba a estar listo este proyecto. Pero con todo esto, con toda esta situación, se va a retrasar incluso un poco más. Se ha anunciado que se va a retrasar, que está parado el proyecto ahora mismo hasta que pase un poquito la situación y se pueda volver a retomar. Y esto, pues claro, no son noticias buenas, o sea, no son noticias buenas para McLaren. Vamos a pensar en el lado positivo. El lado positivo también hay noticias buenas en McLaren con todo esto, y es que al final se han salido con la suya, entre comillas, los equipos más pequeños. También equipos con un presupuesto intermedio como McLaren y Renault son las más beneficiadas de ese techo presupuestario. McLaren lo estaba pidiendo a gritos, Renault lo estaba pidiendo a gritos también, y ahora podrán luchar de tú a tú en el lado financiero, que es lo que más necesitaban. Se podría decir que a corto plazo, en términos generales, no es positivo todo esto, pero a largo plazo, medio-largo plazo, sí que lo va a ser. Y a corto plazo tienen esa oportunidad del motor Mercedes. El año que viene van a cambiar de unidad de potencia, tendrán que hacer un buen trabajo, cosa que el cambio del motor Honda al motor Renault sufrieron un montón en ese año 2018, y ahora tienen una grandísima oportunidad de tener otra vez el mejor motor de la parrilla, un seguro de vida. Es una notición el volver a tener un motor Mercedes ahí atrás, ya no tendrán excusa. Ahora dependerá únicamente del trabajo que puedan hacer en adaptarlo y en tener el mejor chasis y aerodinámica posible. Así que ya en ese sentido no van a tener excusas. Y dice Lando Norris que no espera que esto sea un cambio radicalísimo el año que viene, porque si bien el motor será un paso muy, muy grande, un paso adelante, no es lo único en lo que tienen que trabajar, con mucho cautela en McLaren, como suele ser habitual en estos últimos tiempos. Creemos que será algo que nos ayudará a dar un paso adelante, pero no lo va a ser todo. Hay muchas décimas que todavía necesitamos encontrar en el chasis. No podemos confiar solo en el nuevo motor. Por lo tanto, hay muchas cosas en la Fórmula 1 que son parte de hacer un monoplaza
avanza rápido, y esto es solo uno de los cientos de miles de factores. En definitiva, es un cambio bueno, es algo que esperamos y que creemos que nos ayudará, pero primero tenemos que sacar esta temporada adelante y trabajar tan duro como podamos este año y luego esperar a la próxima temporada. Esto es lo que decía Lando, y pone un poquito las claves a corto plazo de la escudería donde va a venir el momento más complicado. Ahora por la situación financiera, por lo que va a pasar a final de año, a ver qué pasa con las carreras, si puede empezar a correr a partir del 5 de julio, como parece que va a ser, intentar evolucionar este monoplaza lo máximo posible de aquí a final de temporada, y el año que viene con esas restricciones que van a llegar y ese cambio del motor Mercedes, intentar hacer un buen trabajo en el empaquetado y en ese cambio de motor. Ellos esperan que sí, que sea un paso adelante, que sea un gran paso adelante, pero tampoco lo va a ser todo. Siguen con los pies en el suelo, siguen con cautela y hablan de que todavía tienen trabajo que hacer en el chasis y la aerodinámica para ponerse a la altura de la cabeza, y eso no se verá seguramente hasta esa temporada 2022. Ya con ese techo presupuestario será el momento en el que McLaren sí que sí va a poder estar en posición de poder luchar ahí arriba. Pero bueno, si hacen un buen trabajo evolucionando este monoplaza que tenía buena pinta, si hacen un buen trabajo para también evolucionando el coche para 2021, que se va a poder evolucionar todavía en el lado aerodinámico bastante, y en ese empaquetado, en el motor Mercedes, con ese salto que les va a dar de rendimiento y fiabilidad, pues bueno, puede ser una temporada 2021 también muy interesante para McLaren, y además muy nostálgica viendo esa unión. Así que yo creo que podríamos resumirlo en eso. A corto plazo no son las mejores noticias todo esto, sobre todo el retraso del reglamento técnico a 2022, pero a largo plazo con ese cambio de motor, con ese aprendizaje que pueden tener el año que viene, también con ese techo presupuestario que al final se han salido con la suya. A medio plazo también tiene esa noticia negativa del túnel de viento, que esperemos que no se retrase demasiado y se pueda estrenar a finales del año que viene o algo así. Más o menos los plazos estarán marcados más o menos de esa manera. Veremos, son muy ambiciosos, como siempre los planes de McLaren, pero con los pies en el suelo, como suele ser habitual en estos últimos tiempos desde la llegada de Andreas Seidel, que ha cambiado completamente la política del equipo. Tenía muy buena pinta este año, veremos cuando se vuelva a poner el EPCL 35 en la pista, y deseando ver a McLaren con el motor Mercedes. Ojalá que hagan un buen trabajo y sigamos viendo esa ascensión de McLaren hacia la cima. Bueno, cambiando de tema, vamos a hablar de Nick Heidfeld, un cambio un poco extraño de McLaren a Nick Heidfeld, pero sí, hizo un podcast, el podcast habitual que suele hacer la Fórmula 1. Esta vez tuvo a Nick Heidfeld como invitado y habló de dos compañeros de equipo que tuvo en un pasado. De Sebastian Vettel, con el que coincidió en la temporada 2007, es más, disputó una carrera con él, el Gran Premio de los Estados Unidos, y con Robert Kubica, con el que tiene más experiencia, estuvo durante 3 temporadas junto a él. Parece que tiene hay como ciertas rencillas en Nick Heidfeld, a pesar de que también ve el lado positivo. Vamos a comenzar hablando de Sebastian Vettel, del que cuando lo vio en primera instancia, vio sus tiempos, vio cómo rodaba, lo vio incluso el equipo también. Él no creía en ningún momento que fuera a llegar a ser campeón del mundo, y ni mucho menos 4 veces campeón del mundo como lo fue, ya que ni siquiera BMW Sauber, al menos eso dice él, confiaba en Seb para sentarlo en uno de sus asientos. Nunca pensé que ganaría varios títulos mundiales, probó mucho para BMW y pilotó mucho los viernes. Por supuesto que todo estuvo bien, pero BMW no lo subió al coche para las carreras. Eso demuestra que tampoco estaban al 100% convencidos. A todos les caía bien, puedes divertirte mucho con él, pero los resultados en aquel momento no eran buenos. Esto es lo que decía Heidfeld, y a mí sinceramente me sorprende, porque las pruebas que hacía en esas temporadas recuerdo que eran bastante exitosas. Tampoco sabemos realmente pues qué pruebas estaba haciendo y tal, pero los tiempos siempre eran muy muy competitivos. Y además el gran premio que disputó junto a Nick Heidfeld por ese accidente que tuvo muy grave Robert Kubica en el Gran Premio de Canadá 2007, le dio la oportunidad de sentarse BMW a Seb, y en la clasificación, en su primera clasificación, en la primera clasificación de su vida, se quedó a 4 décimas en todo un Nick Heidfeld que llevaba muchísimas temporadas y muchísima experiencia en la Fórmula 1, en su primera. Yo creo que está muy bien, está bastante bien, y luego en carrera consiguió sus primeros puntillos.
no podemos compararlo con Nick Heidfeld porque Nick no terminó ese gran premio, pero fue un gran premio súper sólido, y más teniendo en cuenta que era el primero en toda su vida y de repente que lo sentaban ahí y ya está, había probado en varios test, pero la primera vez que lo sentaban verdaderamente en un gran premio, y fue bastante sorprendente. Al menos él dice que en BMW no estaban del todo convencidos, pero llegó otra marca que sí, que estaba convencida totalmente, que fue Red Bull, y Red Bull no fichó a Sebastian Vettel porque no les convenciera. Obviamente les convenció y vieron ahí un diamante en bruto que luego pulieron ellos en Toro Rosso y lo llevaron a Red Bull, y ya vemos lo exitoso que fue todo ese momento, así que acertaron de lleno. Entonces, bueno, pues BMW puede ser que no apostara por Seb por las circunstancias, que ya entraban en un año 2008 en el que querían luchar por un título mundial y necesitaban dos pilotos experimentados y no querían hacer pruebas, experimentos, pero Red Bull sí que lo hizo y salió la cosa salió muy bien. Y no todo es malo, ni críticas, ni nada de eso, de Heidfeld hacia Vettel. Y dice en su defensa que el año pasado Vettel estuvo por encima de Leclerc en los domingos. Los domingos, en su gran mayoría, estaba por delante de Leclerc. Y no es algo en lo que esté demasiado desencaminado. Leclerc en clasificación era impoluto, era una puñetera bestia, pero luego en carrera sí que es verdad, y él mismo lo reconoció, que le faltaba todavía un pelín de gestión de neumático, de gestión de las carreras, de un ritmo constante, algo que Seb tenía más por la mano. Se podría decir, sí que es verdad, que en líneas generales Leclerc era más fuerte, bastante más fuerte en clasificación, y Vettel lo era en carrera y lo era en esa gestión, pero bueno, es normal por toda la experiencia que tiene el piloto alemán, así que pues más o menos sí que tiene razón ahí. Y luego habla de Robert Kubica, con el que también tiene ciertas rencillas de esas 3 temporadas que pasaron en BMW, aunque se alegra de que haya vuelto a la Fórmula 1 y haya demostrado lo luchador que es. Lo que no me gusta de él, o quizá lo que tampoco fue realmente de ayuda para él, es que la mayor parte del tiempo pensaba que el equipo me beneficiaba porque era una escudería alemana. BMW, yo era un piloto alemán. No me gustó porque hablaba de ello en la prensa con frecuencia y creo que simplemente no era cierto. No recuerdo si se lo dije, podría haberlo hecho, pero no era tan importante. Incluso ahora no creo que hubiera cambiado nada. Fue el compañero de equipo que tuve más tiempo en la Fórmula 1 durante casi 3 temporadas y diría que fue el más completo de todos los compañeros de equipo que tuve. No era tan rápido como Kimi en ritmo de carrera, ni tan rápido como Webber en la clasificación, pero era el paquete más completo. Súper interesante esto que dice Nick de Robert. Y es que ha pasado varias temporadas con él y esto es algo que ya vimos el año pasado, esas teorías conspiranoicas que Kubica se monta en su cabeza. No sabemos si pueden ser verdad o pueden no ser verdad. El año pasado decía que Williams beneficiaba a George Russell, ahora Nick Heidfeld dice que en su momento comentaba, incluso a la prensa, que BMW al ser alemana beneficiaba a Nick Heidfeld, cuando él dice que no es así, que no era así, que a los dos le daban exactamente lo mismo. No creo que fuera cierto, o sea, no creo que fuera cierto, y viendo lo que sucedió el año pasado es típico de Robert, y habla de lo buen piloto que es, además es toda esa parte del mérito que tiene el haber vuelto a la Fórmula 1 de la manera en la que lo ha hecho, y comenta que es el compañero con el paquete más completo. No era tan rápido como Kimi en carrera, que era su punto fuerte. El punto fuerte de Kimi ha sido siempre la carrera y ese ritmo brutal que suele imprimir. Tampoco tan rápido como Webber en clasificación, pero tenía el paquete más completo, era el más equilibrado de todos los compañeros que tenía Nick Heidfeld. Bueno, no son malos pilotos con los que compararse y sale bastante bien parado Robert. Era un pilotazo y una lástima lo que se puso en su camino, porque nos podía haber dado muchas tardes de gloria. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de esas rencillas. A pesar de eso, bueno, sacando el lado positivo, también Nick Heidfeld de ambos pilotos, el lado negativo, lado positivo. Y en el caso de McLaren, también el lado negativo y positivo de la situación que le está tocando vivir. McLaren, la más afectada tal vez de todo esto, tanto en el lado negativo como también en el lado positivo. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Cuidaos mucho.